La leyenda cuenta que Roma fue fundada por Rómulo el 21 de abril del 753 a.C. Rómulo, cuyo nombre se dice habría inspirado el nombre de la ciudad. La joven Roma sería una monarquía, gobernada por tiranos reyes hasta ser revocada en el 509, estableciéndose una república donde su territorio se empezaría a expandir por la península itálica y por toda la cuenca del mar Mediterráneo, para después sustituir la república y formar el imperio. En el año 286 d.C., Diocleciano tenía la idea de dividir el Imperio romano en dos partes, la de Oriente y la de Occidente, para facilitar la administración del extenso territorio. No obstante, fue hasta el año 395, con la muerte de Teodosio I, que se realizaría esta división, en la que sus hijos crearían el Imperio de Occidente con capital en Roma y en Oriente con capital en Constantinopla, la antigua Bizancio. El Imperio romano denominaba bárbaros a todos los pueblos que estaban fuera de sus fronteras. Exactamente, el término bárbaro significaba extranjero, además de una connotación de inculto y salvaje. Los bárbaros del norte y este de Europa serían los pueblos germánicos, quienes habitaban en aldeas en un clan conformado por miembros de una misma familia. Estos realizaban una asamblea de guerreros para delegar un jefe del clan, y junto a la asamblea tomaba decisiones y administraba justicia. Vivían de la ganadería, la agricultura. No obstante, estas eran bastante insostenibles debido al clima tan frío como el del norte, en el cual nevaba constantemente, lo cual perjudicaba los cultivos y la salud de los animales. Así que por más de 400 años hubo una migración progresiva hacia las cercanías del Imperio romano, de manera pacífica, e incluso los romanos contrataban a los germanos para proteger sus fronteras. Aquellos tiempos de paz, en que el Avatar mantenía el equilibrio entre las tribus agua, el reino tierra, la nación del fuego y los nómades aire. Pero todo cambió cuando la nación del fuego atacó. A finales del siglo IV llegarían los pueblos de Asia, los hunos, desde lo que es la actual Mongolia, comandados por Atila. Esto conllevó a una gran presión en el norte de Europa, siendo así que se llevaran a cabo unas invasiones de los bárbaros germánicos hacia el Imperio Romano de Occidente, por el hecho de querer huir de los hunos. Esto llevó a que Odoacro, un jefe de la tribu germánica de los herulos, constituyó al último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, en el 476, convirtiéndose en el rey de Italia. Mientras tanto, el Imperio Romano de Oriente lidiaba con los hunos. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡No usen aún este cañón! Prepárense a luchar. Si morimos, moriremos con honor. Al final, Atila no conquistó Constantinopla, porque se llegó a un acuerdo en el que él impondría un impuesto de millones anualmente por no atacarlos. Imperio bizantino y su capital Constantinopla. El linaje se pensaba que eran sucesores elegidos por Dios para gobernar. En lo político se implementará un régimen autocrático burocrático en cabeza del emperador, cuyo poder era ilimitado. El emperador era comandante en jefe del ejército, jefe de la iglesia y del gobierno, controlaba las finanzas y nombraba y despedía a los nobles a voluntad. Durante la historia el Imperio bizantino fue mucho más griego que romano en términos culturales, siendo así que en el siglo XI el líder religioso Miguel Celulario había sido nombrado patriarca por el emperador. Este aprovechó para cerrar todas las iglesias de rito latino en Constantinopla, a lo cual el Papa en Roma se opuso y se excomulgaron mutuamente, lo que produjo la separación de la Iglesia Católica Romana de Occidente y la ortodoxa griega de Oriente. La Edad Media se puede dividir en dos partes, alta y baja.
En la Alta Edad Media se caracteriza por la vida rural. En sí, el feudalismo, que estaba basado en la propiedad de la tierra como medio principal de producción, administrado por los nobles y la Iglesia, quienes serían los señoríos. Los señoríos eclesiásticos eran las tierras que le pertenecían a la Iglesia. También habían señoríos laicos que no le pertenecían a la Iglesia. Estas tierras eran de los señores feudales. Cada señor feudal, en su propio feudo, pueblo o mini-ciudad, constituía un microestado. Las tierras de los feudos, fueran de la Iglesia o de la nobleza, eran trabajadas por sus vasallos, en un contrato de lealtad mutua. Los campesinos o artesanos producían lo necesario para la supervivencia de los mismos, y los tributos que le pedían sus señores, ya que estos señores feudales pagaban un arriendo al rey. En la Baja Edad Media se caracterizaría por la vida urbana. Con el paso del tiempo, los pequeños feudos o pueblos fueron uniéndose y creciendo, creando ciudades, burgos, lo que se llamaría en este momento. Los arrendamientos empezarían a buscar un mayor provecho, no simplemente la subsistencia de la familia, sino que con lo sobrante poder ir a estos burgos, a estas ciudades comerciales, para poder venderlos e intercambiar cosas. Esto llevará a que los comerciantes empezarán a llamarse burgueses y ellos empezarán a salir de la clase social baja a una clase social media, que empezarán a tener una clase de estabilidad, libertad económica. De una u otra manera será una semilla del capitalismo. El Sacro Imperio Romano Germánico. Los emperadores germánicos se consideraban los sucesores directos de los romanos de Occidente. Cuando Carlos Magno gobernó, llegó a expandir en gran manera el territorio, habitado por varios pueblos, creencias e idiomas en el mismo. En este periodo, en el siglo XI, ocurrió la querella de las investiduras, que fueron enfrentamientos por el poder político entre los papas y emperadores del imperio, donde se definirá el Concordato de Worms, que dictará la separación de autoridades, el soberano laico en lo civil y el papa en lo religioso. Más adelante, con la Reforma Protestante a mano de Martín Lutero, se generarán varios conflictos religiosos dentro del imperio, como la Guerra de los 80 años y posteriormente la Guerra de los 30 años, entre protestantes y católicos. No obstante, se tomaría un conflicto más político que por el deseo de adquirir nuevos territorios, ya que esto había empezado como algo religioso, más entraría Francia en la guerra para intentar destronar a España como hegemonía de Europa, siendo ambos países católicos. Estos conflictos terminarán en la Paz de Westfalia en 1648, ganando los protestantes, mermando el control de la Iglesia católica sobre Europa, lo que también conllevó a la independencia de ciertos países, iniciando así el fin del imperio. En conclusión, el Sacro Imperio Romano Germánico lleva a cabo un papel fundamental en la formación de los estados modernos. La formación del Reino de Inglaterra. A comienzos del siglo V, las legiones romanas abandonarán las islas británicas, dejando a estas a su propia suerte, ocurriéndoles sucesivas invasiones, primero de los celtas y después de los germánicos. Los pueblos anglos y sajones invadirán a las islas, de ellos el nombre de Inglaterra. La realeza se verá debilitada tras varias invasiones vikingas. En el año 1066 se quedará la realeza sin sucesor, ya que Guillermo el Conquistador, quien era duque de Normandía, vio la oportunidad de ascender al trono inglés. Es así como la llegada a la corona de los normandos, vikingos de origen escandinavo, que ocuparon el norte de Francia. Se le conoce como Normandía, y con esto se unificará la monarquía y se dará inicio al feudalismo de Inglaterra. A finales del siglo XII, el rey de Inglaterra Ricardo I decide unirse a la Tercera Cruzada. Mientras tanto, su hermano Juan I aprovechará esto para quitarle el trono, pero esto generará mucha desconfianza en todo el reino, y que Juan, para asegurarse el apoyo de la nobleza en su mandato, debió ceder parte de sus facultades como rey, haciendo que los nobles y el clero participaran en el gobierno, esto en un acuerdo conocido como la Carta Magna. Por consecuencia, se dará la formación del Parlamento inglés. Este órgano parlamentario irá acumulando poder y poco a poco le irá quitando el poder al rey. La España musulmana. La invasión musulmana comenzó en el año 711 en la batalla de Guadalete. El trato de los conquistadores árabes fue bueno tanto con los visigodos como con los hispanos romanos. Dieron impulso sobre la agricultura, introduciendo a Europa multitud de plantas útiles como el arroz, la caña de azúcar, y establecieron industrias de tela, lana, hilo y seda.
el trabajo de los metales, la cerámica y la alfarería. Hicieron de Sevilla, Valencia y Alicante importantes puertos comerciales. El aporte de los árabes a España de la Europa moderna es principalmente que ellos fueron los intermediarios entre la cultura oriental y la occidental. La reconquista de España comienza con los cristianos de Asturias, por parte del conde Pelayo, quienes se resistieron a los musulmanes, y a lo que se le conoce actualmente como Cataluña se denominaba la Marca Hispánica, que pondría resistencia al ser gobernada por el Imperio Carolingio. En 1139 se creará el Reino de Portugal, se extenderá en 1250 alcanzando su territorio actual. Los fueros. Llamó fuero a un pacto entre las ciudades y el rey, en España, en el que se determinaban los derechos y obligaciones de los habitantes con respecto a su señor o soberano. Para entenderlo mejor, los fueros tenían el valor de una constitución. Se garantizaba en ellos la libertad, la seguridad, la propiedad y el régimen de justicia contra los posibles abusos de poder, lo que contribuyó al concepto de municipio, es decir, el poder de los burgos y ciudades, con alto grado de autonomía. En 1071 empezaron a reunirse las asambleas de los nobles y eclesiásticos. Ante las cortes juraban los reyes respetar los fueros. En 1283 las cortes pasarían a ser convocadas por el monarca cada 2 años, y éstas crearían las leyes. También se crearía un órgano llamado Diputación, que velaría el cumplimiento permanente de los fueros. Creará un magistrado especial para la justicia, el juez supremo cuyos fallos deberían ser acatados por el rey. En 1469 contrajeron matrimonio Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Juntos recuperarían la provincia de Granada, anexándola en 1492, cuando se contrata a Cristóbal Colón por su expedición que daría con el descubrimiento de América. En 1510 se anexaría Navarra. Los francos, pueblos germánicos, se asentarían en el norte oriental de Francia, hasta conquistar a los demás bárbaros y romanos de Francia. Clodoveo I fue rey de los francos en 481, fundó la primera dinastía de reyes de Francia y fue el primer rey cristiano que establecería su capital en París. A finales del siglo VIII, Carlos Magno, rey de los francos y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, expulsará a los musulmanes del norte de España, conquistará Italia en la parte del norte y anexará los países alemanes. Su reino fue conocido como el Renacimiento de los Carolingios. Todo este territorio estaba compuesto por varios principados con diferentes lenguas, siendo así dificultando la unificación de los mismos, lo que llevó al Tratado de Verdún. El imperio será repartido entre los 3 hijos de Carlomagno. En 987 muere el último de los descendientes de Carlomagno. Los señores feudales eligen a Hugo Capeto, quien centralizará el poder al nombrar a sus hijos herederos al trono, y así sucesivamente gobernarían los Capetos. La idea era mantener el poder de los reyes y no en los señores feudales. Felipe IV el Hermoso pondría un impuesto a las propiedades de la Iglesia, los feudos, lo que le traería problemas con el Papa del momento, quien le diría que era incapacitado para gobernar. Felipe el Hermoso enviaría a Roma un contingente que maltrató y puso bajo custodia al Papa, quien moriría semanas después. Esto llevó a que los papas ya no pudieran oponerse a los monarcas. El nuevo espíritu nacionalista, estimulado en Francia por la política de Felipe, hacía más difíciles que los señores feudales se rebelaran. Felipe Hermoso convocará una asamblea de miembros representativos, la nobleza, el clero y la burguesía, para consultar temas de gobierno y dar a la nación la idea de estar participando en sus decisiones. Creará un órgano de administración central, una corte parlamentaria encargada de la justicia y la Cámara de Cuentas encargada de la hacienda real. Se empezará a implementar una idea del poder público en la que el rey debe gobernar por un bien común. La historia de Italia durante la Edad Media habla de sus ciudades en una lucha por emanciparse del Sacro Imperio Romano Germánico. Tras la derrota de Federico II, con la intervención del papado, los reyes alemanes perderán toda influencia en Italia. Pasadas las luchas, Italia se encontrará dividida en 3 estados y 4 repúblicas. El primer estado era el Ducado de Saboya, al norte y fundado en 1027, un estado pequeño pero fuerte, con un ejército propio. El segundo, los estados pontificios, al centro y con su capital en Roma, en la que el Papa era el soberano.
La tercera, Reino de las dos Sicilias, al sur, que comprendía la antigua Grecia, cuyos soberanos siempre fueron extranjeros, primero los normandos y últimos los de Aragón. Las cuatro repúblicas o ciudades de estado eran, primero, Venecia, que llegó a convertirse en la primera potencia naval y comercial de Europa. La segunda era Milán, ciudad imperial que trató en vano de conquistar su independencia. La tercera, Génova, era una república democrática y un gran centro de comercio. La cuarta, Florencia, ciudad muy rica por su actividad comercial y artesanal. Italia no fue una potencia militar ni política, en cambio, sí lo fue en cuanto a lo cultural. En el siglo XV, las ciudades del norte en Italia eran las más cultas y prósperas de Occidente. Particularmente en Florencia surgió el Renacimiento, un movimiento humanístico que cambió la mentalidad del hombre en Europa, surgiendo figuras literarias y artísticas como Dante, Maquiavelo, Da Vinci o Miguel Ángel. Las ciudades liberales y el Estado moderno. Los reyes, con el interés de poblar una región, daban la autonomía a quienes fundaban una nueva ciudad, las cuales se llamaran repúblicas municipales, ejercidas por el conjunto de los habitantes. En este régimen comunal el gobierno era representativo, generalmente por periodos anuales. Mayoritariamente todos tenían derecho al voto, pero solo los miembros de los gremios o corporaciones eran los delegados y representantes. A la cabeza del gobierno había un alcalde o un cónsul, como autoridad ejecutiva, junto a un ayuntamiento que ejercía el poder legislativo. Había policía o alguacil, un cobro de impuestos y un cuidado por el bien común público, en la que cada ciudad tenía su bandera y un escudo propio, surgiendo así un sentimiento de nacionalismo. La convivencia ciudadana y la comunidad de los intereses de las clases burguesas estimularon entre sus miembros la formación de la conciencia colectiva sobre sus propios derechos y un sentimiento de libertad política, que perduraría y se afianzaría durante la época del absolutismo monárquico. El Estado estamental. Había un pluralismo en las instituciones medievales, en la que la sociedad europea presentaba una estructura dualista, en la que el gobernante tenía que compartir poder con los estamentos, obedientes a sus propias reglas. La Iglesia, considerada como el primer estamento, obedecía a una misma autoridad, la del Papa, tenía su propia estructura jerárquica y obedecía a sus propias leyes. Pero los reyes no solo disputaban el estamento eclesiástico, sino también el de los señores feudales, la nobleza o las mismas universidades, que formaban una gran fuerza, de acuerdo a los pensamientos de sus más ilustres miembros, como Santo Tomás de Aquino, diciendo que el bien del individuo no es el fin último, sino que se haya subordinado al bien de la comunidad, y estos deben ser gobernados por uno solo según su virtud y de manera que cargue los miembros que la acompañen, dejando claro que perteneciendo todos a este principado, que todos pueden ser elegidos, porque son elegidos por todos. Del Estado absolutista al burgués liberal y los Estados nacionales. Se llamará Estado absolutista al régimen político-social que imperó en los grandes estados europeos entre los siglos V y XVIII. Se caracterizó por la concentración del derecho divino de los reyes, de todos los poderes públicos en manos de los monarcas. Las monarquías absolutas que lograron afianzarse coincidieron con la formación de los estados-nación, como Francia, España o Inglaterra. Los avances se dieron en gran medida al progreso de la burguesía, que buscaba nuevos modelos políticos y económicos que no trabaran su comercio con las regulaciones arbitrarias de los señores feudales, pasando de una economía de mera subsistencia al inicio de la acumulación del capital en gran escala, que dio origen a un incipiente sistema capitalista, lo que llevó a concebir una nueva doctrina económica, el mercantilismo. El mercantilismo se basa en que exista un poder político que garantice la libertad del comercio, la industria, la producción de manufacturas, la fijación de precios, la oferta y la demanda al nivel interno. En sí, el mercantilismo aspira a un proteccionismo del Estado para las actividades lucrativas en un espacio específico geográfico, para que así, dentro de este espacio, hubiera una comunidad con tradiciones, costumbres, una propia lengua, religión, llena de propósitos y aspiraciones, conformando ese conglomerado que se llamará la nación, la identidad de un pueblo.